Un placer conocerlos a todos. El día de hoy, a esta hora, vamos a estar hablando de cómo se puede utilizar la IA generativa en el análisis de datos, el caso de uso de Electronic Arts. Mi nombre es Francisco Morillo, soy arquitecto de soluciones, especialista en datos, y conmigo tengo a David Piris y a Javier Blasco, que se van a presentar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Javier Blasco y soy... ¿me escucháis? ¿Me escucháis todos? Formo parte del equipo de Data Engineering de David Piris. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de la hora, y si seguís conmigo o no. Yo soy David Piris, soy el líder de la parte de datos de Electronic Arts y nada, solo quería deciros que muchas gracias por venir a vernos. Bueno, en esta presentación vamos a hablar un poco de cómo podemos utilizar los datos para crear esa fundación, ¿no?, a lo que va a poder ser utilizado para empoderar nuestras aplicaciones de GenAI. Vamos a ver qué servicios podemos utilizar para lo que sería construir nuestra plataforma arquitectura de datos, y ya luego vamos a ver un caso de uso práctico en la cual Electronic Arts ha montado su solución utilizando servicios de Amazon Web Services para poder democratizar el acceso al dato. Y ya por último haremos una pequeña discusión, ¿no?, de cuál vendrían a ser los pasos siguientes, cómo se puede seguir mejorando esa arquitectura. En primer lugar, cuando empezamos en lo que sería una plataforma de datos, anteriormente lo que teníamos era un data warehouse, teníamos varios orígenes y de alguna manera estamos realizando algún tipo de explotación, alguna herramienta de visualización, haciendo un consumo de ese dato, tal vez por medio de nuestros analistas, y poco a poco esto terminó evolucionando a que dentro de nuestra empresa terminábamos teniendo muchos silos de datos. Terminamos teniendo muchos silos de datos, muchos orígenes, lo cual dificultaba cómo podíamos tener este acceso, cómo lo podíamos controlar. Teníamos personas enfocadas a negocio, teníamos silos de datos, a lo cual dentro de nuestra empresa ya se complicaba un poco cómo podíamos utilizarlo, y también esto llevaba a que tendríamos muchos datos duplicados. Y también ya a nivel de negocio, cada vez que nos solicitaban un nuevo producto, no sabíamos ni siquiera dónde ir, cómo podíamos consultar y trabajar con esa información. ¿Qué vino a salvarnos para poder mejorar y modernizar nuestra arquitectura de datos? Bueno, evolucionó entre lo que sería una arquitectura moderna de datos, o mejor conocido como un data lake, ¿no? Empezamos a utilizar servicios de almacenamiento de storage, ¿no?, de objetos, para poder ser capaces de reducir nuestros costes, pero también poder evolucionar a lo que serían a nuevos casos de uso, nuevos efectos prácticos. ¿Por qué? Bueno, porque al utilizar el data lake somos capaces de desacoplar lo que sería nuestra capacidad de cómputo de nuestra capacidad de almacenamiento. Ya no estamos pensando en cómo tenemos que escalar nuestra base de datos, qué tanto volumen de disco le tengo que colocar, pero a manera de que voy descubriendo nuevos orígenes, los voy inyectando en lo que sería mi arquitectura de datos y los dejo en el data lake. Ya luego, cuando tengo un nuevo caso de uso, cómo voy a estar explotando esta información, puedo utilizar mi servicio o tecnología de preferencia y consulto el dato. Pero más importante, yo diría que es que esto se vuelve nuestro repositorio de verdad. Ya lo que no tenemos son silos de datos, sino que tenemos un único sitio central en el cual podemos acceder a esta información. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos utilizar este dato, ¿no? Seguramente lo han visto hoy ya en muchas charlas, donde la IA generativa está revolucionando un poco la manera en la que trabajamos. Puede ser para mejorar la experiencia del cliente, para mejorar la experiencia o la productividad del empleado, la creación de contenido, ¿no?, por medio de generación de imágenes o de vídeo, o cómo podemos mejorar o acelerar todo lo que sería el análisis de documentos. Pero lo que es muy importante es que cuando hablamos de IA generativa, ¿okay?, si hablamos de lo que podría estar en el tope del iceberg, son todos esos modelos fundacionales, modelos Large Language Models con los que podemos trabajar, pero por debajo, lo que vendría a ser esa base, terminan siendo datos. Al final de cuentas, los modelos tienen que aprender de nuestro negocio, tienen que ser capaces de poder dar respuestas que se asocien a lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Si no, sin una buena fundación de datos, al final de cuentas tendremos un modelo genérico que no es capaz de responder.
Y es por eso que el dato se vuelve el factor que va a diferenciar a las empresas de cómo están utilizando los modelos de IA generativa. No es lo mismo un modelo que es capaz de responder a preguntas específicas sobre el dato en el cual se entrenó, ¿no? Tal vez hace un año, tal vez hace 2 años, o a un modelo que es capaz o que se encuentra entrenado con datos específicos de mi negocio, como podrían ser la telemetría de los juegos de Electronic Arts, o poder ser capaz de tener una aplicación de IA generativa que acceda a mi data lake, que pueda acceder a esa única fuente de verdad. Y bueno, aquí es donde lo que sería la estrategia de Analytics con IA generativa toma lugar dentro de Amazon Web Services, en la cual buscamos poder utilizar las mismas bases de datos para poder evolucionar y aumentar y enriquecer al momento que hacemos peticiones a los modelos de GenAI, integrarse con el resto de servicios de Analytics para poder facilitar ese acceso o añadir nuevas fuentes de información. Y por último, cosa que nosotros llamamos que es la prioridad número 1, que todo ese dato, que todo ese flujo se mantenga de forma segura y gobernada, ¿no? A pesar de cuenta, estamos utilizando modelos que están accediendo a datos de empresas, están accediendo a nuestro data lake o inclusive a fuentes externas, sí que necesitamos ser capaces de poder establecer reglas o límites para que no haya no se filtre ningún dato confidencial y en realidad al final de cuentas que sea capaz de responder, ¿no? a lo que buscamos. Pero ¿cómo podemos realizar esto? Bueno, la idea principal sería poder construir esa base de datos por medio de la construcción de un pipeline de Analytics. Podemos tener distintas fuentes de información, bases de datos, aplicaciones de SaaS, APIs de terceros que estamos integrando, tener la capacidad de ingestar y procesar esa información, tal vez aplicar alguna regla de calidad y ya luego dejar almacenada para que los modelos o otros consumos, al final no todo tiene que ser IA generativa, pueda utilizar ese dato procesado. Ahora seguramente la pregunta que se hacen, ¿cómo puedo realizar eso? Bueno, afortunadamente, a pesar de que son muchos servicios, tenemos muchas opciones, ¿no? Al final, la filosofía en el mundo de Analytics dentro de Amazon Web Services es tener un servicio específico para cada caso de uso, en la cual si queremos ingestar datos de base de datos de forma recurrente o en tiempo real, podemos utilizar el servicio de replicación de base de datos como DMS. Si queremos utilizar datos de terceros, podemos utilizar Data Exchange. Si queremos utilizar los diversos conectores que se ofrecen dentro del Marketplace, podemos utilizar el servicio de Glue. Y si queremos extraer datos en tiempo real, de stream de datos, de telemetría, de juegos o inclusive ser capaces de capturar todos los cambios que están sucediendo en nuestras fuentes de información, podríamos utilizar el servicio gestionado de Apache Flink. Y ya luego, a manera de que estamos integrando esos datos, ¿no? Ya somos capaces de extraerlos, ya los estamos procesando, ya queda en nosotros en cómo los vamos a consumir. Podemos utilizar Amazon Athena para realizar las queries de forma interactiva sobre nuestro data lake. Si queremos realizar añadir una capa de procesamiento adicional, podemos utilizar Amazon MR para realizar ingesta y transformación en tiempo real. Ya mencioné Apache Flink, pero podemos utilizar el servicio de Amazon Kinesis o el servicio gestionado de Apache Kafka. Pero yo resumiría en que, como pueden ver, hay muchas opciones, pero todas enfocadas a el tipo de caso de uso, el origen y la frecuencia con la que ese dato se va a estar ingestando en el pipeline y los conocimientos que podemos llegar a tener en la empresa. No será lo mismo una empresa que quiere facilitar ese acceso al dato a través de código o a través de SQL o tal vez inclusive utilizando una herramienta visual. Y es aquí donde vamos a ver cómo por medio de la IA generativa vamos a poder facilitar o democratizar ese acceso al dato. ¿Cómo puede llegar a verse eso? Un breve resumen, aquí sin servicios de Amazon Web Services. Tenemos del lado, bueno, sería su derecha, ¿no? Lo que vendrían a ser todo nuestro origen de datos, ¿no? Pueden ser bases de datos, aplicaciones de terceros, aplicaciones SaaS,
en la cual nosotros de igual manera vamos a tener que ser capaces de poder extraer ese dato. Ya dependiendo de las necesidades y las latencias con las que vamos a trabajar, lo haremos de forma batch o las podríamos estar extrayendo en tiempo real. Una vez que tenemos ese dato listo para procesar, si lo hacemos de forma batch, lo haríamos de forma por medio de intervalos, ¿no? Dependiendo de la frecuencia, o procesando cada dato de forma individual. ¿Qué es lo que pasa? A lo cual nosotros ya tendríamos que elegir dónde vamos a almacenar esa información. Podemos elegir un data lake si queremos mantener un formato abierto, queremos habilitar distintos casos de usos que tal vez aún no se han descubierto, o si ya estoy trabajando con un data warehouse, una herramienta de reporting, podría volcar ese dato ahí. ¿Cuál es el factor diferenciador? En la que, sin necesidad de tener que estar entrenando o reentrenando un modelo de IA generativa, ¿por qué no utilizar mis fuentes de verdad? ¿Por qué no utilizar mi data lake para dar respuesta, para proporcionar contexto adicional al momento de que el modelo me tenga que responder una pregunta? De esa manera me puedo garantizar de que el modelo no está alucinando, el modelo no está utilizando datos de entrenamiento que tal vez no están ni asociados a la pregunta con la que acabo de realizar, sino estoy atacando a lo que sería mi única fuente de verdad, que ya luego podrá ser mi base de datos en el Data Warehouse o lo que podría ser un Data Lake. Seguramente muchos ya conocen nuestro servicio de IA generativa, ¿vale? Sería Amazon Bedrock. Amazon Bedrock lo que proporciona es que por medio de APIs somos capaces de poder interactuar con estos modelos ya entrenados que ofrecen empresas terceras o inclusive Amazon. De esta forma podemos tener modelos de A21 Labs, de Anthropic, de Meta AI, de Stability y los de Amazon, sin necesidad de tener que entrenar, desplegar estos modelos en instancias de C2, que también hay casos de uso en los que sí conviene, o que si queremos tener un mejor control del modelo que estamos utilizando, podríamos seleccionar Amazon SageMaker, pero con Amazon Bedrock tenemos esa facilidad en la cual por medio de invocaciones de API y lo que sería la pregunta, el contexto que le quiero proporcionar, voy a ser capaz de poder interactuar y añadir IA generativa en mi negocio. Un breve resumen de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que será cómo puedo integrar lo que sería el lenguaje natural al momento de interactuar con mis bases de datos o mi data lake. Bueno, al recibir una pregunta del lenguaje natural, invocamos una función de lambda y somos capaces de poder traducir esa pregunta a lo que sería una query de SQL. Y ya por último sería ejecutar esa SQL en lo que sería nuestro origen de información, como podría ser en este caso un data lake. Pero ahora, para hablar más en detalle de cómo esta aproximación o esta estrategia ha ayudado a un cliente a implementar y democratizar el acceso al dato, vamos a tener a Electronic Arts que nos van a contar cómo han utilizado servicios de AWS para integrar IA generativa en su análisis de datos. Catch me if you can. I'm the star. I was made for this. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Sobre todo muchas gracias, Fran, por todo el apoyo y el soporte en este proyecto que ha sido muy importante. Y lo primero que os queremos hacer una introducción es realmente quiénes somos nosotros como equipo.
dentro de qué área de Electronic Arts trabajamos, porque Electronic Arts es inmensa, no es únicamente el desarrollo de videojuegos, hay mucho trabajo que está en el background y sobre todo mucha manipulación y tratamiento de información que necesitamos de cara a tomar diferentes decisiones. Desde la parte de EA localización, que es donde nuestro equipo pertenece, somos los encargados de detectar a nivel de negocio, por ejemplo, qué diferentes títulos a nivel de franquicias deben de ser adaptados, ya no solo en lenguaje y texto, sino también a nivel cultural, y para expandirlos luego posteriormente y publicarlos en diferentes regiones del mundo. Y bueno, se define la localización también como un proceso, ¿no?, de generar un producto que sea encajarlo de cara a un específico área, que eso sería totalmente lo que hacemos en Electronic Arts en EA localización. ¿Qué tipos de datos trabajamos en localización? Pues la primera parte tenemos datos de audio. Los datos de audio, cuando trabajamos en diferentes títulos, utilizamos expertos que se dedican a grabar diferentes conversaciones, diferentes diálogos, diferentes, incluso a nivel de sonidos que están generándose dentro de los videojuegos. Y esa trazabilidad de todo ese trabajo la tenemos que tener registrada en nuestras plataformas, tanto a nivel de calidad de los audios que se generan, cuál es la duración de cada uno de esos vídeos, perdón, de esos audios que se generan globalmente, y cuáles son los, y vamos a decir, los expertos que se dedican a grabar y mejorar esos audios que nos están llegando a nuestras plataformas. Tenemos también los datos de tipo de vídeo. Sobre todo en localización trabajamos mucho con el tema de marketing a nivel mundial. Tenemos que ser capaces de si un determinado vídeo va a encajar bien en una región o no. ¿Cuál es la calidad de ese vídeo? ¿Cuál es la duración también de ese vídeo? ¿Cuál es incluso el output que estamos recibiendo de cara a los consumidores de la recepción que está teniendo esa campaña de marketing o ese vídeo? Pues toda esa información también la tenemos que tener recogida en nuestra plataforma. La parte de traducciones. Todos los diálogos que aparecen, ya no solo a nivel de audio, como os he comentado antes, tienen que ser generados o tienen que ser adaptados para que puedan ser consumidos en diferentes países o regiones del mundo. Y esas traducciones llevan un workflow por debajo que es la verdad bastante costoso, porque hay muchos expertos que lo que tienen que hacer es empezar a trabajar desde cuál es la fuente de origen en el idioma en el que originalmente se generó ese audio, vídeo, etcétera, ver cuál podría ser su mejor traducción, y hay un workflow bastante complicado por debajo hasta llegar cuál es la mejor traducción a niveles de calidad que se ajusta a los estándares de Electronic Arts. La parte de financiero. Los datos de financiero son muy importantes para nosotros, porque todos esos datos que os he estado comentando, al final lo que generan es un revenue. Queremos sobre todo ver que las campañas que estamos realizando, las traducciones, incluso ver si un título tiene que ser insertado o no en un país. Por ejemplo, Madden. Madden es un videojuego que ahora mismo es el videojuego más usado posiblemente en Estados Unidos. Pero ¿cuántos de vosotros jugáis a Madden aquí en Europa? Muy poquitos, estamos viendo 1, 2, somos 800 personas, pues 2 personas. Entonces tenemos que tener constantemente vigilados si ese nivel o esa demanda de usuarios va a crecer en determinadas regiones para poder adaptar ese título y empezarlo ya a introducir. Y eso es un dato de tipo financiero que también lo estamos gestionando. La parte de testeo, pues es la parte más en la parte de desarrollo. Ver, por ejemplo, cuáles son los screenshots dentro de un videojuego. A la vez que estáis jugando, estamos generando diferentes capturas de los videojuegos, por ejemplo, para ver si el input que estáis recibiendo como usuarios se adapta a nivel de accesibilidad. Por ejemplo, si navegáis por el menú en un determinado idioma, que la combinación de colores de ese menú de configuración sea la más idónea para que podáis tener una buena experiencia de usuario. Constantemente traqueamos toda esa información a nivel de vídeo, los insights que está realizando dentro. Y esto va en correlación con los datos que para nosotros son los más importantes, que Javi los conoce muy bien. Son los datos de telemetría. Esos son los datos que estáis generando vosotros, los jugadores, en tiempo real. Desde que encendéis el dispositivo en el que vais a jugar, ya sea un PC, una consola, de la plataforma que queráis, accedéis al videojuego de Electronic Arts, cuál es vuestra configuración predefinida, si hacéis algún cambio a la configuración. Por ejemplo, en España sí, de forma predefinida aparece el español y sin embargo os gusta más utilizar el lenguaje en inglés porque en inglés os gustan más los comentaristas, o a lo mejor elegís el español en Argentina porque os gustan mucho más los comentarios que se realizan desde Argentina para jugar. Pues todos esos datos en tiempo real son los que estamos consumiendo y los utilizamos para dárselos al área de negocio y empezar a generar diferentes reportes de analítica y empezar a tomar decisiones a nivel de esa región específica para ver qué está ocurriendo y actuar de la manera más rápida posible.
Y este es el equipo de LogDataNai, es el equipo al que pertenecemos, en el que la organización, pues tenemos el área de management, en el que tenemos nuestra directora Noelia, luego tenemos 4 ramas por debajo, que son la parte de Business Analytics, enfocada más en detectar necesidades de negocio y dónde tenemos que actuar, tenemos la parte de Data, le he acortado Data, pero en realidad somos muchas cosas, como los hombres orquesta, en el que está Javi, y ahora os presentaré al resto del equipo. Tenemos el área de Machine Learning e Inteligencia Artificial, en el que se divide entre Data Scientists y los MLOps, que son muy importantes, sobre todo son el core de nuestro equipo, son el corazón de nuestro equipo. Tenemos la parte de Insights, que son los que se dedican a recoger los requirements de negocio, sobre todo que nos proveen los Business Analysts, y cuál es la mejor manera de entregar esa información que estamos generando a los diferentes consumidores. Nuestra misión, bueno, creo que aquí no aparece el equipo, pero si no lo presento, que están por aquí Nacho, están Pablo, Javi Blasco, está por aquí Moisés también, nuestro MLOps. Y ahora os voy a decir nuestra misión. La parte de Data Driven, sobre todo todas las empresas estamos buscando tomar decisiones a través de los datos. Muchas veces es muy complejo porque ¿cuántos de vosotros no habéis visto navegar Excel? Cuando digo Excel, el gente enviarse Excel por correo electrónico. ¿Nunca lo has visto? ¿O sí? Vale. ¿Cuántos los habéis visto eso? ¿Cuántos sí habéis visto eso? ¿Cuánto, por ejemplo, os han mandado un reporte de Power BI o un screenshot de algún tipo de gráfica para tomar decisiones por correo electrónico? ¿Y cuántos de vosotros os han enviado un fichero físico de datos, por ejemplo, un formato CSV, un JSON, un Excel también, para que lo descarguéis y podéis consumir esa información y tomar... Vale, pues eso, por ejemplo, no es muy data driven, lo siento mucho, pero no es muy data driven. Porque ¿cuántos os pueden asegurar que esa información ha sido refrescada en el momento en el que la queréis consumir? ¿Cuántos os pueden asegurar la veracidad de esa información? ¿Cuál es la trazabilidad de esa información que estáis consumiendo? Pues todo eso que os estoy comentando se engloba dentro de la metodología data driven. Es decir, yo consumo el dato de la forma más accurate posible para tomar mis decisiones de la mejor manera posible. Evangelización. Somos los encargados de ir por las diferentes áreas de negocio explicándole los beneficios del equipo de LogDataNai. Muchas veces fracasamos en esta evangelización, pero bueno, seguimos intentándolo para que cada vez tengamos más en nuestro barco áreas de negocio que quieran trabajar con servicios de digitalización y inteligencia artificial. La parte de innovación. Constantemente estamos aprendiendo. Cada vez que estamos entregando un producto, una aplicación en producción, ya estamos trabajando en cuál va a ser la siguiente y pensando que está obsoleta esa versión que hemos lanzado y que tenemos que utilizar o que podríamos haberla mejorado utilizando una nueva herramienta que posiblemente ha sido lanzada hace un mes. Esa es la parte que nos tenemos que enfocar y proveer esa visibilidad también al resto de los equipos. Monitorización, constantemente ver cuál es el estado de la información que generamos. Y Data Governance, como bien ha comentado Fran, pues tenemos que estar pendientes de que no haya un filtrado de información, que los datos se consuman de la manera más segura posible, dar visibilidad qué tipo de transformaciones se han realizado sobre los datos, para que no caiga luego motivos a confusión de que yo pensaba que eran datos de financiero y resulta que me los estás trayendo de los datos a lo mejor que vienen de marketing. Ese tipo de cositas nos viene muy bien a la hora de aplicar una buena metodología de Data Driven y Data Governance. Aquí las capturas del equipo de Data, todo lo que vais a ver a continuación, la plataforma de datos. Damos la bienvenida a Pablo y a Nacho, que se han incorporado recientemente al equipo, pero está montada únicamente por 2 Data Engineers trabajando duramente en 3 años, que es justo esto, que sé que es lo que os gusta, ver iconitos de Amazon. Pues esta es la arquitectura que tenemos montada ahora mismo para nuestro Data Lake House, Data Lake Hub, como lo queréis llamar ahora. Pero sobre todo lo que me gustaría enfocarme es en la parte de ingesta y cómo estamos almacenando, que son metodologías que creo que son de teoría pura y dura y que todo el mundo que estamos aquí seguro lo estamos aplicando. Extraemos el dato de las diferentes fuentes de origen, datos de telemetría, datos de base de datos, por ejemplo, silos, como ha comentado Fran anteriormente, relacionales, semiestructuradas, etcétera. Y podemos utilizar los servicios de MS si queremos hacer una extracción de batch, o utilizamos, por ejemplo, Flink, que por ejemplo estamos ya trabajando con conectores TDC, que Frank también tiene una charla súper interesante, os invito a que la veáis también, sobre cómo está realizando esa ingesta de información utilizando Apache Flink con CDC. Y también datos de terceros, como por ejemplo conectarnos a una API, a un proveedor de servicios y extraer esa información, que para eso tenemos desplegados diferentes Fargates o diferentes funciones Lambda, en el caso de que la extracción sea muy pequeña y muy frecuente en tiempo. Esa información la volcamos en el primer bucket, que es el bucket nuestro de datos en crudo, en el que almacenamos la información exactamente de la misma manera en que la hemos recogido. Que son datos estructurados CSV, que son datos semiestructurados JSON, que son datos de audio-vídeo, son desestructurados, así que los almacenamos tal cual nos llegan.
Lo que hacemos después es lanzar un procesito de Data Quality, una librería que hemos creado internamente que se llama la Substrat, en el que lo que hacemos es, está generado en Python y sacamos diferentes métricas y esas métricas sobre el dato las escribimos sobre el propio metadatado de la información. No tenemos ninguna base de datos ni nada que registre el Data Quality. El propio fichero, en su propia naturaleza del dato, ya contiene la información sobre los checks que ha pasado, el threshold, las diferentes métricas que hemos analizado y todo eso está inherido dentro de la información. Una vez que el dato ha pasado esos checks de Data Quality, los persistimos en la capa de Golden, que es nuestra capa de dato refinado. A partir de aquí es donde empieza nuestro proceso de transformación. ¿Por qué? Porque para mí es inaceptable que tengamos algún proceso que falle solo porque el dato haya llegado mal. ¿Cuántos habéis tenido un fallo de que estáis intentando leer un dataset por índice y resulta que el índice es nulo y os pega un pete porque no es capaz de hacer la agrupación que estáis esperando? Veo que 2, así que sois afortunados porque toda la sala tiene Data Quality implementado. Pero precisamente para evitar ese tipo de errores es por lo que implementamos una metodología muy estricta de Data Quality. Y luego, por último, desde la capa de Golden, lo que tenemos es la capa pura de transformación de cara a negocio. Cogemos los requirements, cómo negocio quiere consumir esa información, analizamos cuáles son los mejores servicios que encajan con esa solución y lo persistimos en la capa de la capa de negocio. Nosotros internamente llamamos Data Player, de los jugadores del dato, pero esto genera un poco de confusión interna, así que llamaremos capa de negocio. Y los formatos estrella que utilizamos son Parquet y Hudi, para empezar a consumir la información, aunque también tenemos algún tipo de dataset persistido en DynamoDB y en otros servicios muy ad hoc como pueden ser Neptune u otro tipo de servicios. Y por último, ¿cómo se consume esta información? Utilizando Athena. A través de Athena estamos exponiendo toda la información. Todo esto gestionada, controlada a través de Data Catalog para tener un control de acceso a la información y luego tenemos una plataforma para visibilizar qué información tenemos persistida. Y hasta aquí vamos a contaros cuál es la solución, no sin antes preguntaros si conocéis cuáles son los archienemigos de un data engineer o de un arquitecto de datos. El área de negocio es una, lo siento si hay gente de área de negocio por aquí, gente de negocio, stakeholder, lo que sea, sois nuestros enemigos. Constantemente nos estáis poniendo a prueba y nos ponéis cada vez más complicado todo, que es vuestra labor. Y el segundo, ¿cuál es el segundo archienemigo de un data engineer? El SQL, el dichoso SQL que tiene que estar absolutamente en todos los servicios que se despliegan. Spark, por ejemplo, un servicio que tuvo que integrar SQL porque nadie lo utilizaba. Spark SQL. Flink SQL, porque todo el mundo conoce SQL. Al final, SQL, fijaros que es un lenguaje bastante antiguo, por así decirlo, perdón por antiguo, pero nuestro mundo es antiguo, y sigue sobreviviendo, sigue imponiendo cuál es el roadmap de los diferentes productos, porque si no tienen SQL, nadie al final quiere ponerlo en producción. Y ahora, Javi, tu turno. Gracias, David. Buenas a todos. Yo iba a ser un poco más educado en ese tema que David. Creo que todos vosotros pasa lo mismo que a mí, que es bastante complicado explicarle a vuestros amigos o a vuestra familia a qué os dedicáis. Siendo ingenieros de datos, bastante complicado. Y bueno, ya luego explicarle qué hace un lakehouse o un data lake es algo complejo, podemos decir. Aunque sea la mejor explicación del mundo, yo creo que interactuar con un data lake al menos genera algo de respeto, de primeras. Nosotros escuchamos a nuestro entorno y tomamos nota. Y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Porque, seamos realistas, ¿quién, como ha dicho David, quiere ahora aprender SQL? A partir de esa idea empezamos a desarrollar. Dijimos, tenemos que mejorar nuestra manera de interactuar del usuario con nuestro data lake. A partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Teníamos que hacer la interacción lo más fácil posible. Y, dado que los humanos, la manera que tienen más fácil de interactuar con otros es hablando, ¿por qué no permitirle al usuario acceder a los datos por voz? ¿No? Sería lo más sencillo para todos. Como han dicho mis compañeros, lo más importante era mantener una metodología data-driven y democratizar el dato. Y eso para evitar sobre todo los silos de información, que es lo más importante ahora mismo. ¿Cómo creamos la solución? Teníamos claro lo que queríamos hacer, teníamos que empezar a pensar ideas y empezamos a bucear en el catálogo de datos el catálogo de servicios de AWS para buscar la solución más óptima. Teníamos un plan. Decidimos utilizar Amazon Bedrock y unirlo con Athena. ¿Para qué? Para utilizar una LLM y conectarlo con las consultas de Amazon Athena sobre nuestros datos. También utilizamos Amazon Transcribe para traducir voz a texto. Amazon Translate para traducir textos. Y también incluimos una interfaz
para que el usuario pueda visualizar todo el proceso por el que está pasando nuestra pequeña herramienta. Y esto fue el inicio de Cheat. Cheat es una herramienta súper fácil, basada en LLMs, que su función es hacer queries sobre nuestros datos como quien habla con un amigo. ¿Qué KPIs le hace diferenciar al resto de herramientas basadas en algo parecido? Sobre todo, que puedas hablar con ella, el input de audio, que gracias a nuestro Data Lakehouse tenemos la seguridad de que nuestro dato ha pasado calidad, está guardado de manera segura, no se puede acceder de manera random. Eso nos lo provee nuestro amigo Lakehouse. También, Multilanguage Translation. ¿Por qué? Porque, ya que podemos hacerlo por audio, ¿por qué no permitirle al usuario hablar con su lengua materna? Ya que no tiene que aprender SQL, pues que tampoco tenga que aprender inglés. Y análisis automático. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora lo que nos pedía negocio era obtener el dato de manera automática, que teníamos que hacer una pipeline entera para obtener el dato. Con esto, ¿qué podemos hacer? Oye, dime el dato de tal. Espera, díselo por voz y que te lo dé la propia herramienta en tiempo de segundos. Aquí, como es muy fácil hablar, pero vamos a poner ejemplos claros, hemos puesto un ejemplo sobre una base de datos de los personajes de Harry Potter para que veáis un poco cómo funciona. En este caso le hicimos una pregunta muy simple para que nos dijera cuántos magos tiene la casa de Gryffindor. Y no solo podéis ver que a partir del lenguaje natural entiende lo que queremos hacer, te presenta la query, te da una explicación sobre qué hace esa query para que, bueno, entiendas qué está haciendo por detrás, que no sea una caja negra, y al final te da el resultado que querías. También, vale, hemos explicado el que queremos, vamos a explicar el cómo. ¿Cómo lo hace por detrás? ¿Qué necesita realmente? Pues para llegar a la solución necesita instrucciones. En LLMs esto se traduce como prompts. ¿Qué es una prompt? Es un texto que contiene instrucciones para que el propio modelo sea capaz de interpretar lo que quieres y darte la mejor solución posible. No puedes decirle instrucciones así a cholón y ala, gestiónate tú. No, tienes que hacerlas con calidad, bueno, aquí Moisés creo que sabe un poco del que estamos hablando, pero tienes que darles unas instrucciones claras y concisas. Y ese trabajo de editar, enriquecer todas las instrucciones se llama prompt engineering. Vale, ya hemos dicho qué es el qué, el cómo, ahora vamos a ver el quién. Vale, que tendremos que elegir el modelo que utilizar. Nosotros, después de bucear en el catálogo de modelos de Bedrock, decidimos que Claude era la opción ideal. ¿Por qué? Porque es súper fácil de desplegar, súper fácil de interactuar con él y además es muy óptimo en coste. Pero bueno, como estamos viendo todos cada día, esto de las LLMs cambia constantemente. Así que, gracias al trabajo de Nacho, pudimos modularizar todo el proyecto para que, en caso de que en un futuro exista Claude 5, pues podamos cambiarlo en un segundo. También vimos un montón de papers para no decir, oye, a dedo, porque es más barato. No, estuvimos viendo varias opciones para seleccionar la mejor. Y no nos quedamos ahí. No podíamos solo dejarlo así, súper bonito y tal, no. Como ya estamos tratando a Claude como un amigo, sabemos que es humano fallar. Él también lo sabe, entonces le creamos como una especie de corrector, de que una vez detecta él el fallo, porque no te da el resultado tal cual, hace una validación sobre Acina y Acina le devuelve un error en caso de que no sea tan listo como esperamos. Eso lo metemos como contexto al propio modelo para que él sea capaz de decir, vale, me he equivocado, sigues queriendo sacar esto, vale, voy a intentar corregirme yo solo y así obtener la solución esperada. Y bueno, creo que como es más fácil darle un poquito de chicha y enseñar esto en vivo, así darle más salsa, ¿por qué no lo hacemos en vivo, David? Venga, vamos a darle caña en vivo. Venga. Así como YouTube no es eterno, vamos a intentarlo. Vale,
esta es la interfaz de cheat actual. Para el ejemplo, y para no presentar ningún dato que no esté dentro de nuestra capacidad, hemos puesto la base de datos de Harry Potter que nos hemos enseñado. Pregúntale. Vale. Vamos a hacer una pregunta fácil de... ¿A qué casa pertenece Harry Potter? Le haríamos a Submit. Confiamos en que el efecto demo no sea malo con nosotros. Te explica la tarea que está realizando. Aquí puedes explicar lo que realiza y efectivamente es tan listo como esperábamos que fuese. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a probarla también con bot, ¿no? ¿Qué porcentaje de magos pertenecen a la casa Slytherin? Una pregunta que podría hacer cualquier persona de negocio de Hogwarts. Suele tardar en este caso un par de segundos, pero bueno, está traduciendo. O sea, está no solo traduciendo, sino también transcribiendo la voz a texto. Así que esto es un proceso un poco más pesado. Y también el directo pues hace su efecto. Vamos a ver. Esto es de Transcribe, esto no es nada de Electronic Arts, por favor, cualquier reclamación, AWS. Además, para darnos también un poco de idea de lo que hacemos internamente, no solo con la base de datos, también obtenemos de cada tabla la tipología del dato, para darle más contexto al propio modelo, para que sepa qué tipo de datos tiene, porque claro, yo he dicho magos, pero no hay ninguna columna que se llame magos. Tiene que entender que magos son número de usuarios, que es algo que no es tan fácil de entender. I will show you the percentage of wizards in a Slytherin house. Como podéis ver, es más listo que lo que me esperaba, la verdad. Así que Aquí tenemos. aquí tenemos. Vamos a finalizar ya la sesión. Otra vez tenemos que pasar de nuevo a slides. Y nada, ya lo que vamos a mostrar de nuevo es la arquitectura, ¿vale? Cómo esto está desarrollado de forma interna. Igualmente, lo que vais a apreciar es la arquitectura que tenemos desplegada tanto a nivel de aplicativo como a nivel de consumo. Vais a ver que en el core es una aplicación que está construida ahora mismo sobre Python utilizando Streamlit, y lo que le hacemos es en la capa de consumo tenemos un load balancer de cara a gestionar muy bien cuáles son las concurrencias que puedan llegar de cara a los consumidores. Tenemos por otro lado utilizando la parte de Bedrock con Cloud, como os ha comentado Javi. Tenemos Cloud interactuando directamente con Athena a través del prompt que le generamos, gestiona un contexto de la base de datos y lo que hace es sobre ese contexto empezar a lanzar consultas sobre nuestro Data Lake, Lakehouse. Estos son los servicios que os hemos comentado y como resultados, que esto es lo más interesante, es por fin hemos conseguido democratización del dato. Es decir, ya no hay excusas ni por parte de negocio me da miedo utilizar el Lakehouse, o por parte de cualquier analista es que vuestra consulta de SQL para mí es muy compleja. Estamos rompiendo las barreras entre analistas y usuarios de negocio para que directamente puedan empezar a consumir la información de la manera que ellos esperan y como desean. Y nada, y esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos y gracias al equipo de Fran.